Guserat versus Nelore. ¿Estás cometiendo el error de elegir la raza equivocada? Imagina invertir años en la cría de ganado y darte cuenta demasiado tarde de que elegiste la raza incorrecta. En la competencia entre Guserat y Nelore, tomar la decisión equivocada podría costarte tiempo, dinero y esfuerzo. No cometas ese error. Guserat, el poderío de una raza antigua. El Guserat es una raza bovina originaria de la región de Gujarat en India, conocida por su impresionante tamaño y fuerza. Esta raza ha sido parte integral de la agricultura india durante siglos, y su adaptación a climas cálidos y secos la hace ideal para regiones con condiciones ambientales similares. Los Guserat son fácilmente reconocibles por su gran tamaño, con machos que pueden pesar entre 900 y 1200 kilogramos, y vacas que pesan entre 600 y 800 kilogramos. Además, poseen una piel gruesa y suelta que les permite soportar altas temperaturas y les confiere resistencia a parásitos y enfermedades de la piel, lo cual es una ventaja significativa en climas tropicales y subtropicales. En términos de producción de leche, el Guserat es una raza notable. Las vacas Guserat pueden producir entre 1.800 y 2.700 litros de leche por lactancia, una cifra que, si bien no es comparable con las razas especializadas en lechería, es impresionante para una raza de doble propósito. Además, la leche de Guserat es rica en grasa, con un contenido de grasa que puede llegar al 4.5%, lo que la hace atractiva para la producción de productos lácteos como mantequilla y queso. Sin embargo, no todo es perfecto con esta raza. Uno de los mayores desafíos es su temperamento. Los Guserat tienden a ser más agresivos y difíciles de manejar en comparación con otras razas. Esta característica puede ser un obstáculo significativo si no se cuenta con la infraestructura y la experiencia necesarias para manejar ganado de este tipo. Nelore, la dominancia en la producción de carne. El Nelore, originario de la India y desarrollado ampliamente en Brasil, es quizás una de las razas bovinas más conocidas y utilizadas en la producción de carne en América Latina. Esta raza se ha ganado una reputación formidable por su adaptabilidad, resistencia y capacidad para producir carne de alta calidad en condiciones difíciles. Una de las principales ventajas del Nelore es su resistencia a parásitos y enfermedades tropicales. Su piel suelta y oscura, combinada con una capa de pelo corta, le permite soportar el calor extremo sin problemas. Además, el Nelore es conocido por su capacidad de prosperar en pastos de baja calidad, lo que lo convierte en una opción económica para los ganaderos que operan en áreas donde los recursos son limitados. El peso del Nelore también es impresionante, aunque es generalmente más ligero que el Guserat. Los toros pueden pesar entre 800 y 1100 kilogramos, mientras que las vacas pesan entre 500 y 700 kilogramos. A pesar de su menor tamaño en comparación con el Guserat, el Nelore es altamente eficiente en la conversión de alimento en carne, lo que se traduce en un rendimiento económico superior. En términos de calidad de carne, el Nelore es altamente valorado por su carne magra y su buena conformación. Aunque la carne del Nelore tiende a ser menos marmoleada que la de razas europeas como el Angus, su sabor es apreciado en muchos mercados. Además, la carne magra es cada vez más demandada por los consumidores que buscan opciones más saludables. Comparación de adaptabilidad, Guserat vs Nelore. Al comparar la adaptabilidad entre Guserat y Nelore, es esencial considerar el entorno en el que se va a criar el ganado. Ambas razas son excepcionalmente resistentes, pero tienen diferencias clave que pueden influir en la decisión de cuál elegir. El Guserat, con su mayor tamaño y resistencia a las enfermedades de la piel, es ideal para áreas donde las temperaturas son extremadamente altas y donde los parásitos son un problema importante. Su piel gruesa y su capacidad para producir leche de alta calidad lo hacen ideal para sistemas de producción de doble propósito, especialmente en regiones con climas cálidos y secos. Por otro lado, el Nelore es la opción preferida en regiones con pastos de baja calidad y en áreas donde la producción de carne es la prioridad principal. Su resistencia a los parásitos y su capacidad para prosperar en condiciones ambientales difíciles hacen del Nelore una raza extremadamente versátil. Además, su eficiencia en la conversión de alimento en carne lo convierte en una opción económica y rentable para los ganaderos. Temperamento y manejo. El temperamento del ganado es un factor crucial a considerar, especialmente en operaciones a gran escala donde el manejo eficiente del ganado es esencial. Como se mencionó anteriormente, el Guserat tiende a ser más agresivo y difícil de manejar en comparación con el Nelore. Esto puede ser un desafío, especialmente para ganaderos que no tienen experiencia con razas más temperamentales. El Nelore, en cambio, es conocido por su temperamento más dócil,
lo que facilita su manejo, especialmente en operaciones a gran escala. Esta docilidad no solo reduce los costos de manejo, sino que también disminuye el riesgo de accidentes y lesiones tanto para los trabajadores como para el ganado. Producción de carne. En términos de producción de carne, el Nelore generalmente tiene la ventaja debido a su eficiencia en la conversión de alimento en carne y su capacidad para prosperar en pastos de baja calidad. La carne del Nelore es magra y tiene una buena conformación, lo que la hace altamente valorada en el mercado. Además, el Nelore es conocido por su rápida tasa de crecimiento, lo que significa que puede alcanzar el peso de mercado en menos tiempo que el Gucerat. El Gucerat, aunque es una raza de doble propósito, no se queda atrás en términos de producción de carne. Su gran tamaño y capacidad para prosperar en condiciones difíciles lo convierten en una opción viable para los ganaderos que buscan una raza que pueda producir tanto carne como leche. Sin embargo, su temperamento más agresivo y su menor eficiencia en la conversión de alimento en carne en comparación con el Nelore pueden ser factores limitantes. Consideraciones económicas. Desde una perspectiva económica, la elección entre Gucerat y Nelore dependerá en gran medida del enfoque de la operación ganadera. Si el objetivo principal es la producción de carne y se cuenta con recursos limitados, el Nelore probablemente será la mejor opción debido a su eficiencia y adaptabilidad. Además, la demanda de carne de Nelore es alta, lo que garantiza un mercado sólido para los productos. Si, por otro lado, se busca una raza que pueda ofrecer tanto carne como leche, y se cuenta con la infraestructura necesaria para manejar ganado con un temperamento más desafiante, el Gucerat puede ser la mejor opción. Su capacidad para producir leche rica en grasa lo hace atractivo para ganaderos que también están interesados en la producción de productos lácteos. Impacto ambiental. En términos de impacto ambiental, ambas razas tienen ventajas y desventajas. El Nelore, con su capacidad para prosperar en pastos de baja calidad, puede ser una opción más sostenible en regiones donde los recursos son limitados. Su eficiencia en la conversión de alimento en carne significa que requiere menos recursos para producir carne, lo que reduce su huella ambiental. El Gucerat, aunque es más grande y requiere más alimento, tiene la ventaja de ser resistente a parásitos y enfermedades de la piel, lo que reduce la necesidad de tratamientos veterinarios y medicamentos. Además, su capacidad para producir leche también lo hace una opción atractiva en sistemas de producción de doble propósito, donde la eficiencia y la sostenibilidad son cruciales. Mercado y demanda. El mercado y la demanda son factores críticos a considerar al elegir entre Gucerat y Nelore. El Nelore es altamente valorado en América Latina, especialmente en Brasil, donde es la raza predominante en la producción de carne. Su carne magra es preferida por muchos consumidores, y la demanda de productos de carne de Nelore sigue siendo fuerte tanto a nivel local como internacional. El Gucerat, por otro lado, es menos conocido en los mercados globales, pero tiene un nicho en regiones donde la producción de leche es también una prioridad. Su leche rica en grasa es ideal para la producción de productos lácteos, y su carne, aunque no tan popular como la del Nelore, tiene su propio mercado entre los consumidores que prefieren razas de doble propósito. Salud y longevidad. La salud y longevidad del ganado son factores cruciales que pueden afectar la rentabilidad a largo plazo de una operación ganadera. El Nelore es conocido por su longevidad y resistencia a enfermedades, lo que significa que puede tener una vida productiva más larga en comparación con otras razas. Esto se traduce en menores costos de reemplazo y una mayor eficiencia general. El Gucerat también es una raza longeva, pero su temperamento y mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades pueden requerir un manejo más cuidadoso. Sin embargo, su resistencia a parásitos y su capacidad para soportar condiciones climáticas extremas lo hacen una opción viable en regiones donde estas amenazas son comunes. Reproducción y fertilidad. La reproducción y fertilidad son aspectos fundamentales en cualquier programa de cría. El Nelore tiene una alta tasa de fertilidad y es conocido por su capacidad de producir terneros vigorosos que crecen rápidamente. Esta característica es especialmente valiosa en operaciones de carne, donde el tiempo es un factor crítico. El Gucerat, aunque también tiene una buena tasa de fertilidad, puede presentar desafíos debido a su temperamento. Sin embargo, su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones y su fortaleza general en la cría pueden hacer que compense cualquier problema relacionado con la reproducción. Gestión y cuidado. El manejo adecuado del ganado es esencial para garantizar una operación ganadera exitosa. El Nelore, con su temperamento dócil y adaptabilidad a una variedad de condiciones, suele ser más fácil de manejar.
Esto se traduce en una menor necesidad de intervención humana y una operación más fluida. Por otro lado, el Gucerat, con su naturaleza más desafiante, puede requerir prácticas de manejo más rigurosas y especializadas. La implementación de técnicas de manejo adecuadas y la capacitación del personal son cruciales para asegurar el bienestar del ganado y maximizar la eficiencia de la operación. Rentabilidad. La rentabilidad de una operación ganadera depende de una serie de factores, incluyendo los costos de alimentación, manejo, salud y producción. El Nelore, debido a su eficiencia en la conversión de alimento y su alta demanda en el mercado de carne, a menudo presenta una mayor rentabilidad para las operaciones centradas en la producción de carne. Su capacidad para prosperar en condiciones menos ideales también ayuda a reducir los costos operativos. El Gucerat, aunque puede ofrecer beneficios significativos en términos de producción de leche y carne, puede enfrentar desafíos adicionales en términos de manejo y temperamento. Sin embargo, su capacidad para proporcionar productos lácteos de alta calidad puede compensar algunos de estos costos, especialmente en mercados donde los productos lácteos tienen una alta demanda. Consideraciones finales. La elección entre Gucerat y Nelore debe basarse en una evaluación completa de las necesidades y condiciones de la operación ganadera. El Gucerat ofrece una combinación de características que pueden ser ideales para sistemas de producción de doble propósito, especialmente en climas cálidos y secos. Su resistencia a enfermedades y su capacidad para producir leche rica en grasa son ventajas significativas en estos contextos. Por otro lado, el Nelore se destaca en la producción de carne y es altamente valorado en regiones donde la eficiencia y la rentabilidad son cruciales. Su adaptabilidad a pastos de baja calidad y su resistencia a parásitos lo hacen una opción robusta para muchas operaciones ganaderas. Impacto en el mercado local. Además de las características intrínsecas de cada raza, es importante considerar el mercado local y las preferencias de los consumidores. En regiones donde el mercado de carne magra es fuerte, el Nelore puede ser la opción preferida. En contraste, en áreas donde hay una demanda significativa de productos lácteos, el Gucerat puede ofrecer una ventaja competitiva. Evaluación de infraestructura. La infraestructura disponible también juega un papel crucial en la decisión. Si se dispone de instalaciones avanzadas para manejar ganado con temperamentos más desafiantes, como el Gucerat, puede ser viable optar por esta raza. Por otro lado, para operaciones con recursos limitados y sin la capacidad de manejar ganado agresivo, el Nelore puede ser una elección más práctica. Conclusión. Elegir entre Gucerat y Nelore no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Ambas razas tienen características únicas que pueden ofrecer ventajas significativas dependiendo del contexto en el que se críen. Evaluar cuidadosamente las necesidades de la operación, el entorno, el mercado y los recursos disponibles es esencial para tomar una decisión informada que maximice el éxito y la rentabilidad de la ganadería. La decisión correcta puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la producción ganadera. Asegúrate de considerar todos los factores relevantes y no te dejes llevar únicamente por la apariencia o la popularidad de una raza. Hacer una elección informada y basada en tus necesidades específicas garantizará que tu inversión en ganado sea un éxito y te permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece cada raza.